Listos. 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Continuando con esta serie de videos, el día de hoy estamos con Jeremy Trujillo, quien actualmente es estudiante de filosofía, pero en el grado de maestría. Él tiene una trayectoria dentro de esta disciplina, la cual también es admirable para quienes lo conocemos y que de alguna manera lo invitamos para que nos pueda comentar mucho más sobre cómo llegó hasta donde está al día de hoy y sobre su estadía en la Escuela de Filosofía en San Marcos. Muy bien, ¿qué tal, Jeremy? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sí. ¿cómo estás? Bien, para quienes un poco no te conozcan, podrías un poco presentarte y algo breve y ahí empezar las preguntas. Claro, claro, no hay problema. Más bien, creo que más bien agradezco, ¿no?, este tipo de espacios para poder, creo, conversar y dialogar acerca de temas que quizá en algunos otros momentos o en otros lugares, canales de YouTube, etcétera, etcétera, no se pueden hacer. Bueno, como ya decías, yo soy estudiante de la maestría actualmente, pero, o sea, es reciente, hace apenas 2 semanas. Pero el año pasado no era más que un simple, pues, estudiante de pregrado, ¿no?, digamos, del último ciclo de la carrera, y que la acabé, pues, en el año, bueno, en diciembre prácticamente. Ingresé a la universidad el mismo año que tú, ¿no? En 2018 estudiamos incluso con Kevin los primeros meses de la universidad en estudios generales, ¿no?, en el mismo Claro, salón. Hemos integrados. compartido algunas cosas, anécdotas y otras cosas que no se pueden decir Sí, en este espacio, claro. Pero eso es más o bien, menos el resumen. bien, ya. Y comenzando con un poco de las preguntas, es la primera pregunta, siempre se lo hago a todos mis invitados. ¿Por qué elegiste lo que estudiaste? En tu caso, ¿por qué elegiste filosofía? ¿Y cómo así? La verdad es una pregunta bastante complicada, pero a la vez también sencilla. Mira, deja explicarte eso. Complicada porque cada vez que me han preguntado esta pregunta, he dado respuestas diferentes. Y ahí me di cuenta de que, claro, o sea, parece sencillo decir estudié por tal razón, pero creo que por la gravedad que es estudiar filosofía, eh, Las implicancias, diría. claro, o sea, las personas que no son parte, digamos, de la filosofía se sorprenden y es como que, ¿quién rayos estudia eso, no? O sea, existía, ¿qué es eso, Sí, no? Y entonces por esa admiración creo que algunos, o sea, van preguntando, constantemente me pasaba cuando iniciaba la carrera, e iba dando diferentes, incluso hasta, yo no me di cuenta de eso hasta mucho tiempo después, dando diferentes versiones acerca de por qué estudié, pero creo que llega a una más o menos clara, a que es ver. esta, ¿no? Por eso te digo que es sencilla también explicar, que es porque quería ser docente. Uno Sí, de los motivos por los cuales yo quise estudiar fue porque vi a uno de los profesores, no creo que pueda decir el nombre por acá, pero que eran profesores de la academia, y me inspiré de una forma en lo que él hacía, en lo que él decía, trabajaba y en el conocimiento que quizá poseía. Además, otra de mis motivaciones, esa fue la primera, me motivó porque quería hacer docencia, o sea, es raro, ¿no? Debí meterme quizá en educación, convención en filosofía y psicología, claro. pero bueno, en ese tiempo, pues, mi profesor me dijo en clase que había estudiado en la carrera de filosofía y que, bueno, yo lo vi, pues, o sea, si estudió filosofía en letras, o sea, y está trabajando de profesor en academia, que es chévere, ¿no? Y también podría hacer lo mismo, dije. Ujú. Entonces me inspiré. Y la otra motivación fue un canal de filosofía del fallecido ya José Pablo Feynman, no sé si algunos lo conocerán, quizá lo han escuchado, el canal de Sí, sí. filosofía aquí y ahora, ¿no? Ajá, Y sí, buen canal argentino, pero que sí. realmente generaciones han admirado y también me incluyo. Exactamente, entonces uno de sus videos, bueno, muchos de sus videos, o sea, fueron como que detonantes para poder decir, quiero dedicarme a esto, ¿no? Es que sí, y A escribir y... lo daba con unas ganas que también te inspiraba. Exactamente, Era muy exactamente, inspirador en esa parte, sí. exactamente, ¿no? De hecho, a varios por eso nos inquietan las carreras de letras, humanidades, porque justamente cómo lo comparten, todo eso. Sí. Y bueno, mi disciplina también está muy relacionada, pues Mm. también en parte. Eh, y dentro ya una vez escogido la preparación y el ingreso como tal, dentro tanto de la carrera como en general, ¿cuáles Ujú. son las principales materias base, por así decirlo, que llevaste en filosofía? Dentro ya de la Ajá, universidad. claro. Ya. Bueno, las
Creo que la base que para todo estudiante de filosofía, al menos en pregrado en San Marcos, es, digamos, estudiar los cursos de seminario, se les llama así, ¿no? Que son cursos donde uno va a los textos mismos, ¿no? O sea, algo, Claro, analizar. digamos, esta fórmula que tienen, pues, toda la tradición hermenéutica, de ir a los textos mismos y analizarlos, ¿no? No a partir de comentaristas, sino a partir de su lectura propia. O sea, por ejemplo, el seminario de Aristóteles, eh, agarramos un libro de Aristóteles, o sea, el más conocido que es en filosofía, que es la metafísica, y empezamos a leerlo y a destriparlo y a comentarlo en clase, o sea, no tanto por mediaciones de otros comentaristas, sino leyendo el mismo texto, ¿no? Lo mismo sucede en Kant, en Descartes y en Hegel, en autores que son clásicos y son, creo que, de una forma base para poder ejercitarnos en una suerte de forma argumental para poder discutir temas, o sea, que se pueden confrontar con la actualidad, o sea, porque no solamente se trata de decir, pues, mira, o sea, analizamos qué es lo que quería Aristóteles y punto, sino que hay que de alguna manera, no, o sea, no como que anacrónicamente trasladarlo, sino que Interpretarlo en su tiempo y... Claro, pero también como que aquellos, así como los videos que te dije, o sea, los videos de Feynman eran del 2000 y tantos, no sé, antes quizá cuando yo era muy pequeño, pero generan detonantes. Lo mismo creo que sucede con los textos clásicos. Generan detonantes que uno le hace pensar y repensar las cosas de su propio presente. Claro, por eso tienen la Claro. vigencia que tienen al día de Sí. hoy, pues, y creo Y que por eso son base también. claro, Sí. Aristóteles más de 2000 años después sigue siendo pues como que alguien bien estudiado, bien tratado, Sí. y muchos otros que en el tiempo fueron desarrollándose. En eso también, bueno, dentro del seminario, bueno, de los seminarios, ¿cuáles son los cursos que más y los que menos te gustaron? Siempre Ah, hay, pues, claro. no todo al final te Mm. gusta, pues, dentro del curso, dentro Sí, de la carrera. exactamente, ¿no? Quizá algunas de las cosas que me faltó decir es que al menos yo tengo preferencia por la estética, la filosofía peruana y latinoamericana y la filosofía antigua, por decirlo así, en resumidas cuentas. De los cursos que más me gustaron y creo que a la mayoría de personas, así les guste o no, de que les va a llamar la atención, va a ser muy provocador, esa es la palabra clave, es el curso de filosofía antigua, ¿no? El curso de filosofía antigua es uno de los cursos que iniciales también, pero es uno de los cursos que genera provocación a tope, o sea, tanto así que algunos creen todo el discurso que puede decir un docente en esa clase, o también Sí, rechazarlo acérrimamente, o sea, es bien raro, ¿no? Eso, o sea, esa claro. sensación que crea. Pero a mí, por ejemplo, me encantaba el curso de filosofía antigua, también los cursos, digamos, el de Kant. El de Kant fue uno de los cursos que más me gustó. El de filosofía Ah, medieval, que es muy, incluso creo que en nuestro medio, sanmarquino, creo que en general en el Perú también, no sé tanto en Cusco creo que no hay tanto esa visión, porque San Agustín. ahí tienen una revaloración de Lunarejo, que era un estudioso de Santo Tomás, Ah, ¿ya? verdad, Claro, Santo entonces, Tomás, San Agustín. al menos aquí es como que el nivel de la filosofía medieval es muy dejado de lado, tanto así que a veces es como que estudiaba como, eran sacerdotes que creían en Dios y que, bueno, o sea, no sabían Claro, nada más que leer la Biblia. hay una como que Un prejuicio, sí. claro, hay un pase desde lo antiguo hasta lo moderno, por así decirlo. Claro, y la Edad Media es como un silencio O oscuro, ¿no? O sea, esa idea del claro, oscurantismo que se ha impregnado y que hasta el exactamente. día de hoy sigue teniendo una vigencia fuerte, pues. Sí, sin embargo, en mi caso pues, fue uno de los cursos creo que claves. Noté que la filosofía era difícil, no era tan fácil como me lo había planteado incluso en la antigua. De ahí, los cursos que más disfruté son los de autores latinoamericanos, ¿sí? Filosofía latinoamericana, leer y releer también, o sea, textos que nacieron acá y que muchos de sus autores han sido eso, peruanos o latinoamericanos. Entonces creo que es genial también creo que encontrarse con ese tipo de tradiciones filosóficas que para algunos quizás no son tan valoradas, ¿no? Sí, O no deben serlo. el tema de Salazar Bondi creo que ahí está muy infravalorado y de hecho ni siquiera dentro de campos tan importantes como son la educación, que él Exactamente. tiene muchos estudios y tratados, no se les considera o no se les, cada año se le da, pues se le baja ese valor que realmente
pudiera alimentar. Y sí, hay muchas implicancias. Hay también esa cuestión sobre el tema de que muchos de los autores, y es una crítica abierta en nuestro momento, por ejemplo, Ujú. son hombres, pues. O sea, ¿cómo se ha Claro, manejado ese tema dentro de la escuela o dentro de los estudiantes mismos, que también hay compañeras que tú has tenido claro. que estudian filosofía? Y bueno, es una pregunta un poco inquietante, pero creo que al final siempre está para hablar y No, sí, compartir, ¿no? claro, efectivamente. Y lo enlazo con la otra parte que dije, cursos que quizás no me gusten. Y que los cursos no, o sea, So- so- espera, los cursos que quizás no me gustaban tanto eran algunos como precisamente los de estética u otros que eran, según mi perspectiva, quizá llevados con una suerte de sencillez, ¿no? O sea, quizá sí, con autores y demás, pero con una suerte de sencillez en el momento eh, del dictamen pedagógico, por decirlo así. Eh, y otras cosas de las que no me gustaba, pero no por su presencia, sino por su ausencia, era que no hay tanto un estudio de género, ni un enfoque, digamos, de estudios feministas, ni nada. A pesar de que la mayoría de autoras, o sea, precursoras del feminismo, llamémoslo así, peruano, muchas fueron samarquinas, ¿no? Sí, sí. Y estudiaron acá en esta facultad, ¿no? En la Facultad de Letras. Bueno, no en este local de letras, sino me refiero en la institución, ¿no? En la Claro. Facultad de Letras. Entonces, creo que hay mucha materia. Últimamente hay algunos profesores, entre ellos el profesor Joel Rojas, que está haciendo una recopilación de textos, ¿sí? Y tesis de licenciatura, o sea, de las, bachiller, perdón, de esas autoras, ¿no? Del siglo XIX y demás, ¿no? Porque están Claro. dentro del archivo de la universidad. Ujú. Y son, digamos, su estudio está ahí esperando, ¿no? A que quizá compañeras y demás que he conocido muchas muy talentosas, eh, quizá lo relean. Y por qué no también nosotros, porque siempre hablamos, como tú dices, ¿no? De unas figuras, hay una suerte de figura patriarcal también dentro de la filosofía, Sí, ¿no? en muchas Sí, disciplinas aún prevalecen, pues, los clásicos, por así decirlo. claro. Y que son clásicos, ¿no? Sí, pues, entonces, En masculino, ¿no? Claro. entonces sí, es una suerte de como que implicancia que en nuestros tiempos debemos también reflexionarlo, por así decirlo. Claro. También ver nuestras clásicas. Sí, Claro. pues de hecho hay ya, bueno, hay también una suerte de combinación de ambos, o sea, porque creo la pareja Beauvoir y Sartre es como que el clásico de una pareja filosófica, por así Sí. decirlo. Ahora, bueno, ya un poco dejando el tema de los cursos y tonto, a lo que la gente siempre también tiene un poco de intriga o la suerte de, y si elijo esta carrera, ¿cómo voy a hacer saliendo? Entonces, ahí la pregunta es, ¿se puede conseguir un trabajo relacionado a la carrera, principalmente antes de egresar como tal, o un suerte de prácticas pre que muchas veces a otras carreras ofrecen, pues, dentro de su programa de estudios? ¿Cómo Ya, es en te filosofía? cuento la experiencia. Resulta que nuestra base, la base 18, es una de las bases que ha tenido esta suerte de implementación en la malla curricular, en filosofía al menos, el curso de prácticas Pre. preprofesionales. Era todo un tema de debate entre alumnos, docentes, directores de escuela, de departamento, y era todo un tema que gracias digamos, a una suerte de trabajo también, exigencia por parte de los alumnos, se pudo resolver porque eran como, no recuerdo bien, creo que eran 10 créditos o algo por el estilo. Entonces, Claro. si no aprobabas ese curso, lo más probable es que no egresaba, ¿no? Asun. Y claro, ahí surgió la pregunta, o sea, ¿de qué puede ejercer, ¿no? O sea, practicar un estudiante de filosofía, de pregrado? ¿En dónde? O sea, que en el Centro Cultural San Marcos o en docencia, o sea, ¿en qué? O sea, ¿a qué se dedica la filosofía? Es toda una cuestión bien enrevesada. Algunos miembros también de nuestra, digamos, escuela, digamos, del pregrado, estudiantes de pregrado, tienen la propuesta, por ejemplo, del regreso a la filosofía a los Sí, colegios. es un Claro, proyecto y que es un están... proyecto que aún sigue vigente y que más bien creo que cada vez está tomando mayor fuerza, y lo cual yo saludo definitivamente, porque creo que es parte de esa ausencia de que tiene la filosofía en nuestra sociedad. Sin embargo, pues en mi experiencia, para cortar un poco, yo trabajé, ¿no? El director de escuela ofreció entre las bueno, habían creo que dos o tres opciones, era ser editor de revista,
ya trabajar en la revista. En ese Letras. entonces era claro, la Letras, que era el director, el profesor Rubén Quirós, y en la revista que él también editaba y colaboraba, que es la revista Solar. El otro, digamos, nexo era trabajar en una ONG, que era una ONG didáctica, en la cual pues iban a ejercer labores de, creo que también de edición o redacción o creación de contenido, una cuestión por ahí. Y la última era la elaboración de suerte y dictado de un curso de ética y ciudadanía en la Municipalidad de San Miguel, ¿no? En el área de proyección, creo que social, una cuestión así. Y yo entré a eso con un grupo de amigos, trabajábamos en conjunto, salió bien, ¿no? Salió bien, aunque se deja notar que de verdad hay una falta de interés Claro. por el tema de la filosofía, sobre todo en colegios, digamos así, ¿no? Estatales, prácticamente, porque Sí. uno, o sea, la municipalidad no te van a mandar a un colegio particular, te mandan a un colegio estatal. Y pues hay toda una desarticulación que, bueno, o sea, hay que revisarla y criticarla y de alguna forma también resolverla, ¿no? Eso en el tema de prácticas pre. En temas de trabajo, pues yo ejerzo docencia desde 2019, desde el cuarto ciclo de la carrera. Ya ejercía a finales del ciclo, ya ejercía docencia en una academia preuniversitaria. Y creo que eso es a lo que la mayoría de nuestros egresados logra, digamos, ocupar como puesto de trabajo. Y quizá mínimamente el de editores y redactores, porque Claro. de que hay algo que aprendemos en la carrera de filosofía es a escribir y a leer. Es curioso, o sea, nosotros aprendemos a escribir y a leer. O sea, y eso es claro, es que hay muchas personas que cuando hacen la tesis, qué sé yo, desconocen ese tipo de Sí, cuestiones. pues, Claro. la producción científica también Sí. muchas mermada porque no están acostumbrados a la producción o escribir como tal y contratan pues a gente que de alguna manera les ayude a hacer esa docencia. Claro, el trabajo de investigación, sí. Eso. Sí. Interesante. Sí, es que realmente yo creo que en toda disciplina, toda carrera siempre hay algunas salidas que se pueden dar. Entonces es siempre un poco esa cuestión. Ahora también, de alguna manera, ya entrando un poco a lo que ya es tu experiencia, creo, el tema de una vez terminada como tal la carrera es cómo se complementarían la disciplina filosófica con estudios posteriores, sea posgrados, una maestría, un diplomados o disciplinas pues que uno puede optar pues, más adelante. Claro, o sea, ¿cómo lo conecto? Mira, te cuento también, y también creo a tu público, que es, en realidad, no es tanto para tirar hate, ¿ya? Pero es más como para, quizá, al menos en el medio, que es nuestro medio, el de San Marcos, hay una especie de, quizá, desarticulación, ¿no? Esa es la palabra más clave, entre el pregrado y el posgrado, ¿no? Yo estoy estudiante de la maestría, sin embargo, pues, creo que si hay algo que no se trabaja muy bien es pues precisamente esa proyección, ¿no? Algunos casos sobre todo de los cursos, ¿no? O sea, precisamente porque la naturaleza del pregrado y del posgrado son diferentes, o sea, trabajan diferenciados, cuando en realidad lo que debería hacer es trabajar en conjunto, ¿no? O sea, que un estudiante de pregrado pues vaya al posgrado y desarrolle, no sé si es audaz lo que voy a decir, pero desarrolle incluso un sistema filosófico propio, ¿no? Una propia filosofía, un propio pensamiento. Sin embargo, el pregrado creo que está enfocado, y la maestría, por dos caminos distintos, ¿no? Que pareciera que no se tocan. Aún recién estoy empezando, pero me da esa impresión. De acá quizá cuando termine tenga la otra idea, pero cómo se calza, pues creo que no hay un paquete, es algo que uno mismo ejerza esa suerte de investigación, tenga ese ímpetu. Si no tienes ese ímpetu de querer desarrollar un propio sistema de pensamiento o una propia postura o interpretación filosófica de algo, de algún tema particular que te interesa o un problema, te puedes perder, ¿no? Y creo que así se han perdido muchos buenos estudiantes de la carrera en general. Pero si también esto se puede decir, ¿no? Cabe la posibilidad. Un estudiante de filosofía podría también desarrollarse en otras maestrías que no sea la de filosofía. Sí, claro que sí.
lingüística, sociología, ¿no? Sí, o ciencias políticas. Ciencias políticas, sí, dependiendo el gusto. Muchos Pero optan por eso. siempre con una base filosófica. En esa Claro, parte no muchos nota. optan por eso porque creo que es lo, no sé, muchos se hartan quizás de la carrera a veces. Claro, es que como es tan extensa, a veces unos también optan, buscan limitarse por el sentido de especializarse. Y el tema de la especialización, por ejemplo, Claro. tú nos cuentas pues, que tienes un gusto más por la estética, o sea, ¿tú por dónde estás buscando especializarte en esa medida? Sí, mira, para los que quizá también, aquí no sé si sean nuevos, Claro, etcétera, etcétera. o recientes. Les comento también que en filosofía pues hay distintas disciplinas. Es una concepción moderna de la filosofía, claro, o sea, esto de diferenciarla y verlas como especialidades. Sin embargo, pues una de las que más resuena, sobre todo en el medio sanmarquino, es la epistemología. En la carrera de maestría, por ejemplo, hay una mención, o sea, maestría en filosofía con mención en epistemología. Y así hay otra, que es en la cual yo estoy, maestría en filosofía con mención en historia de la filosofía. Sin embargo, pues en esta maestría de historia, algunos se dedican pues estrictamente a temas de ética, a temas de, no sé, quizá ontología, metafísica, y así, ¿no? O algunos optan por esta maestría en epistemología y se dedican a trabajar temas de la ciencia, etcétera, etcétera. En mi caso, yo quiero dedicarme a trabajar temas de filosofía latinoamericana y peruana, pero enfocados desde un punto de vista de la estética, ¿no? Y la estética entendida como filosofía del arte. Entonces quiero dedicarme a eso porque creo que hay una producción muy particular, muy peculiar en el ambiente peruano, que si bien es cierto, es estudiada por los historiadores de arte, por nuestra escuela de arte. Creo que también desde la filosofía se puede trabajar mucho de los presupuestos y conceptos que el propio historiador trabaja y que algunas veces pues o ignora o quizá no somete a crítica. Claro. No lo digo en afán de quizá que el filósofo tiene que venir a decirte lo que tienes que hacer, sino en el sentido de complementar, dado que tenemos Sí. una escuela de arte muy productiva y creo que una de las únicas en la cual es eso, o sea, estudias arte acá no para aprender a pintar, sino para aprender Analizar historia del arte, historia, ¿no? pues, No sé arte. si es obra en PUC o en otras universidades de acá, pero una de las más potentes es esta, la Escuela de Arte de San Marcos. Entonces, eso, conectarla, creo que está genial. Lo mismo creo que sucedería con la epistemología. Sí. Si uno estudia, se dedica a la epistemología, pues conectar con la mayor, digamos, facultad que tiene el Perú, que es la Facultad de Medicina aquí en San Marcos. O sea, la producción científica de San Marcos, y medicina sobre todo, puede estar muy conectada al ámbito de la epistemología. Es cuestión de articular. Y si se articula, creo que puede salir muy buen trabajo. Y creo que por eso yo quiero dedicarme al arte. No tanto para la medicina ni a la epistemología. Sí, la verdad es muy interesante. Siempre uno va escogiendo, mientras va avanzando, pues, sus especializaciones. Claro. Y bien, como que para finalizar ya un poco esta pequeña entrevista y muy enriquecedora, la pregunta, bueno, más que pregunta es un comentario. Pues. Ya, a ver. ¿Cómo resumirías tu experiencia dentro de la escuela de filosofía? Ya. De grado? A ver. Más que todo, vivencias ¿En una palabra personales, ¿no? Unas pequeñas palabras, unas frases. No solo dentro de la escuela, sino dentro de la comunidad de estudiantes en la que tú viviste. Porque muchas veces también la gente ignora los temas de actividades extracurriculares, que son Sí. actividades que son muy importantes para el desarrollo personal y que también muchas veces también influyen en cómo uno va llevando pues, la carrera. Entonces, más o menos eso. Creo que, en resumen, por decirlo en una palabra, mi experiencia fue difícil, ¿no? Estudiar filosofía, pese a que es una de las carreras, quizá con este prejuicio de que tiene muy poca salida laboral y todo esto, es una de las carreras más difíciles, creo. Es digamos, el enfrentamiento que uno tiene que tener al, digamos, enfrentarse precisamente a estos grandes autores, textos antiguos, aprender un idioma, incluso eso Sí, me olvidó quizá griego, decirlo. ¿verdad? Griego y Entre latín. griego antiguo, latín. Yo aprendí griego antiguo, por ejemplo, con una de las mejores profesoras creo que de esta casa, que es Ana Gispert, y después con otro profesor que ya se retiró, ¿no? Que era de PUC, pero uno de las mejores era ella, Ana Gispert, aquí en San Marcos. Y San Marcos tenía su escuela de filología antes, ¿no? Hace mucho tiempo, pero bueno, Ya, pues claro, o sea, no sé qué pasó, creo que se convirtió después en la escuela de lingüística y ahora quieren retomar, por ejemplo, eso.
O sea, en filosofía es difícil porque no solamente abarcas una sola cuestión, o sea, tienes que estudiar de una forma de todo y saber de todo un poco. No solamente enfrentarte a esos autores, sino también saber un poco más. Y su lenguaje a veces es muy difícil, muy oscuro. Quizá por eso muchos de los estudiantes, al menos en mi experiencia, de mi base, entraron como 60 por ahí, pero quedamos como para egresar en el año pertinente como 15. Y bueno, retrasados que egresarán pues máximo unos 30. O sea, casi la mitad de estudiantes que ingresaron dejaron la carrera. Precisamente porque es difícil. O sea, no difícil solamente en lo teórico, sino también difícil de afrontar la realidad laboral afuera, porque no vas a encontrar trabajo con facilidad. Claro. Entonces es difícil. O sea, es un reto como tal. En resumen, por ejemplo, la experiencia de un estudiante de filosofía, creo que no solo en San Marcos, sino en el Perú, es difícil. Sí. O sea, estudiar en Ayacucho filosofía o en Cusco, incluso los prejuicios que a veces quedan, ¿no? Asociarlos con las teorías, digamos, marxistas, qué sé yo, ¿no? Más complicado. Claro, es aún más complicado, ¿no? La palabra, creo que clave es esa, es difícil, pero creo que, como decía Platón, lo bello es difícil, ¿no? Lo decía en uno de sus diálogos. Es todo un reto, la verdad, sí, pues todo, al final todos los que van a tener experiencia de estudiar en pregrado van a tener que aprender de todo dentro de su disciplina. Y sí, pues, entonces es toda una experiencia. Bien, entonces, dando ya un poco por finalizado, quiero así agradecer por la que aceptas la entrevista. Claro, de nada. Y Un gusto, unas palabras pues a los que nos van a ver futuramente, los que están interesados por conocer dentro de cómo es en San Marcos, pues la carrera y todo. Bueno, creo que mi más las sentidas condolencias, no, perdón. Mis más, digamos, ánimos y buenas vibras para aquellos que opten por esta suerte de disciplina, ¿no? Que de alguna manera te enrumba en toda una especie de saberes que te pueden llevar por un camino que busque la crítica y el estudio de la propia realidad, ¿no? En nuestro caso, pues, la realidad más inmediata es la peruana. Pero no creo que se reduzca a eso, sino también a reflexionar los problemas actuales de la humanidad también, que son muy graves también muchos, ¿no? Medioambientales, corrupciones, o sea, económicos, etcétera, etcétera. Creo que esto es lo que más le puedo decir, o sea, que es difícil, pero que, como decía Platón, lo bello es difícil y tiene su recompensa, ¿no? No hay algo que sea fácil y que perdure, ¿no? O sea, creo que en lo difícil está la recompensa a veces. Y mi más buenas vibras a todos los que desean como yo, ¿no? Elegir esta profesión, ¿no? Porque es una profesión. Listo, un gusto haber escuchado y bueno, muchas gracias también a ustedes que hayan estado atentos y bueno, sin más damos por concluida esta entrevista y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Mucho Adiós. gusto. Chao.